el lugar más frío del planeta, donde la oscuridad puede durar meses enteros y donde el hielo esconde secretos imposibles de encontrar, un grupo de operadores de radio captó una señal que jamás debió existir. No era una transmisión militar conocida, no era un mensaje de emergencia convencional, no era interferencia, era una voz débil, distorsionada, como si alguien estuviera intentando hablar desde muy lejos. Pero lo verdaderamente aterrador es que la señal provenía de un submarino oficialmente desaparecido décadas atrás, un submarino encontrado abandonado bajo el hielo del Ártico, sin tripulación, sin cuerpos, sin explicación, y con una única luz todavía encendida en el interior. La historia comenzó durante una de las temporadas más brutales del invierno ártico. Las temperaturas descendían a niveles capaces de matar a un hombre en minutos. El océano parecía inmóvil, silencioso, como si todo estuviera muerto bajo aquella inmensa capa de hielo. En una estación remota de monitoreo, varios operadores revisaban frecuencias de rutina. La mayoría del tiempo no ocurría nada interesante, solo ruido estático. Comunicaciones militares, interferencias provocadas por tormentas solares. Pero aquella noche fue distinta. Uno de los operadores detectó una señal extremadamente débil. Al principio pensó que era basura electromagnética, algo común en regiones polares, pero entonces escuchó algo extraño, golpes metálicos, rítmicos, lentos. Como si alguien estuviera golpeando desde el interior de una estructura metálica. Después vino la voz, una voz masculina, muy débil, cortada, casi imposible de entender. El operador aumentó el volumen lentamente. Toda la sala quedó en silencio, y entonces escucharon claramente una frase: "Nos siguen observando". Después, estática, nada más. Los presentes pensaron que era una broma, alguna transmisión pirateada, pero cuando rastrearon el origen de la señal, el ambiente cambió por completo, porque la señal provenía de una zona extremadamente aislada del Ártico, un punto donde no debería haber absolutamente nada, ni bases, ni barcos. Ni actividad humana, solo hielo, kilómetros infinitos de hielo. Las autoridades fueron notificadas inmediatamente. Durante las siguientes horas la señal apareció varias veces, siempre igual, golpes metálicos, respiraciones, interferencias extrañas. Y fragmentos de frases aterradoras: "No apaguen las luces, el agua está entrando, no son humanos". Algunas transmisiones parecían provenir de diferentes personas, otras sonaban como murmullos desesperados, pero había algo todavía más inquietante. La frecuencia utilizada pertenecía oficialmente a un submarino desaparecido hacía más de 30 años. Un submarino experimental del que casi no existían registros públicos. Según documentos militares filtrados años después, aquella nave había desaparecido durante una misión secreta en plena Guerra Fría. Oficialmente se reportó como un accidente, pero jamás se encontraron restos. Ni señales de explosión, nada. Simplemente desapareció bajo el hielo y ahora, décadas después, parecía estar transmitiendo nuevamente. Una expedición militar fue enviada a la zona. El viaje tomó días, el clima era infernal. Vientos capaces de derribar personas, tormentas blancas, temperaturas insoportables. Incluso los soldados más experimentados describieron aquella misión como una pesadilla. A medida que se acercaban al punto de origen, los equipos comenzaron a fallar. Brújulas girando sin control, interferencias constantes, radios inutilizables durante minutos completos, y una extraña sensación de ansiedad comenzó a extenderse entre la tripulación. Algunos afirmaban escuchar sonidos debajo del hielo, golpes, como si algo estuviera intentando salir. Finalmente llegaron a la zona señalada, y entonces lo vieron. Una enorme estructura metálica atrapada parcialmente entre bloques de hielo, oscura, inmóvil, silenciosa. Era el submarino. El casco estaba cubierto por décadas de congelación, pero seguía increíblemente intacto, como si hubiera aparecido allí recientemente. Los equipos confirmaron la matrícula, no había duda. Era la misma nave desaparecida 30 años atrás. El silencio en la expedición se volvió absoluto. Nadie entendía cómo era posible. Un submarino atrapado bajo el hielo durante décadas debería estar destruido, corroído, partido, pero aquel parecía intacto. Y entonces descubrieron algo todavía peor. Había energía en el interior,
muy poca, pero suficiente para mantener algunos sistemas funcionando. Eso era imposible, completamente imposible. El equipo abrió lentamente una de las escotillas exteriores. Un olor extraño salió desde la oscuridad. No era olor a descomposición, ni humedad. Era algo difícil de describir, un olor metálico, viejo, como aire encerrado durante siglos. Entraron con linternas. El interior estaba congelado, cubierto por capas de escarcha, pero todo parecía detenido en el tiempo. Tazas aún sobre mesas, herramientas en el suelo, documentos dispersos, como si la tripulación hubiera desaparecido de un momento a otro, sin señales de lucha, sin sangre. Sin cuerpos, nada, solo vacío y silencio. Mientras avanzaban por los estrechos pasillos, comenzaron a notar detalles perturbadores. Muchas puertas estaban cerradas desde dentro, algunas tenían marcas de golpes, arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. En una pared encontraron algo escrito apresuradamente: "No miren afuera". Nadie sabía qué significaba, pero el ambiente dentro del submarino comenzó a sentirse insoportable, pesado, opresivo. Uno de los soldados aseguró escuchar pasos detrás del grupo. Otro afirmó haber visto una sombra cruzando uno de los corredores, pero cuando revisaban, no había nadie. El equipo llegó finalmente a la sala de comunicaciones, y allí encontraron el origen de la señal. La radio seguía encendida, transmitiendo automáticamente fragmentos grabados. Las voces que habían escuchado no eran en tiempo real, eran mensajes atrapados en un ciclo constante. Pero eso no hizo que la situación fuera menos aterradora. De hecho, la volvió mucho peor, porque alguien había programado aquellas transmisiones antes de desaparecer. Los técnicos intentaron recuperar los registros de audio completos, y lo que escucharon después hizo que varios quisieran abandonar inmediatamente la misión. Las grabaciones comenzaban normales, reportes técnicos, coordenadas, conversaciones rutinarias, pero poco a poco todo cambiaba. La tripulación hablaba sobre sonidos extraños golpeando el casco desde afuera. Primero pensaron que eran bloques de hielo, luego animales, pero los golpes comenzaron a seguir patrones: 3 golpes largos, 2 cortos. Siempre iguales, como si algo estuviera intentando comunicarse. Con el paso de las horas, las voces en las grabaciones comenzaron a sonar nerviosas, agitadas. Uno de los oficiales afirmaba haber visto figuras moviéndose bajo el agua, sombras enormes siguiendo el submarino, demasiado grandes para ser animales conocidos. Después ocurrió algo todavía más extraño. Todos los instrumentos de navegación comenzaron a fallar simultáneamente. El submarino parecía estar moviéndose, pero no sabían hacia dónde. Los mapas dejaron de coincidir, las brújulas giraban sin detenerse, y afuera, el océano parecía completamente negro. Uno de los marineros describió algo imposible. Dijo que miró por una escotilla y no vio agua, solo oscuridad. Una oscuridad absoluta, como si el submarino hubiera dejado el océano y entrado en otro lugar. Las grabaciones siguientes eran puro caos. Gritos, alarmas, órdenes contradictorias. La tripulación afirmaba escuchar voces afuera del casco, voces humanas, pidiendo entrar, pero había un problema. Aquellas voces pertenecían a miembros de la tripulación que estaban dentro del submarino. Un marinero juraba haber escuchado su propia voz llamándolo desde el exterior. Otro afirmaba que algo caminaba sobre el casco, algo enorme, lento, pesado, y luego las transmisiones cambiaron completamente. Ya no parecían mensajes militares. Parecían confesiones desesperadas. Un hombre llorando decía que las sombras observaban desde debajo del hielo. Otro repetía constantemente que ellos no quieren que nos vayamos. Y uno de los últimos mensajes contenía una frase que heló la sangre de todos los investigadores. No abrimos la compuerta, pero igual entraron. Después de eso, silencio. Las grabaciones terminaban abruptamente. Nadie supo qué ocurrió con la tripulación, ni cómo desaparecieron. Pero la expedición aún no había terminado, porque mientras analizaban el submarino, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las luces se apagaban solas, radios transmitían voces distorsionadas, incluso desconectadas, y algunos miembros del equipo empezaron a sufrir síntomas inquietantes: insomnio, paranoia, alucinaciones.
Uno de los técnicos afirmó ver personas inmóviles al final de los pasillos, observándolo desde la oscuridad, pero desaparecían cuando alguien más miraba. Otro miembro de la expedición comenzó a repetir frases sin sentido durante horas, siempre la misma frase: no debimos responder la señal. El ambiente empeoró cuando encontraron una puerta sellada en la parte inferior del submarino, una compuerta reforzada, marcada desde dentro con decenas de golpes, como si alguien hubiera intentado impedir que algo saliera. Los oficiales discutieron durante horas si debían abrirla. Algunos querían abandonar inmediatamente el lugar, otros insistían en terminar la investigación. Finalmente decidieron abrirla, y lo que encontraron dentro jamás apareció en ningún informe oficial. Años después, uno de los soldados habló anónimamente sobre aquella habitación. Según él, no había cuerpos, pero sí señales de que muchas personas estuvieron allí. Había sangre congelada, ropa abandonada, marcas extrañas en las paredes y símbolos grabados sobre el metal interior, símbolos que nadie pudo identificar. Pero eso no fue lo peor era el sonido, porque según el testimonio, dentro de aquella sala aún se escuchaban golpes, muy débiles, muy lentos, provenientes del otro lado de una pared metálica, como si hubiera otro compartimiento oculto detrás. Uno de los soldados quiso abrirlo, pero el comandante lo prohibió inmediatamente. Ordenó evacuar el submarino completo, sin explicaciones, sin llevarse casi nada, y esa misma noche abandonaron la zona. Días después, todos los documentos de la expedición fueron clasificados. Las grabaciones originales desaparecieron. Los miembros del equipo recibieron órdenes de guardar silencio. Algunos obedecieron, otros no pudieron, porque muchos comenzaron a sufrir problemas psicológicos graves tras regresar, pesadillas constantes, miedo extremo al agua y la sensación permanente de estar siendo observados. Uno de ellos desapareció meses después. Otro murió asegurando que escuchaba golpes dentro de las paredes de su casa por las noches. La historia nunca fue reconocida oficialmente, pero fragmentos de información comenzaron a filtrarse con los años, y entonces apareció la teoría más aterradora de todas, la idea de que el submarino jamás estuvo realmente en el Ártico durante esas décadas. Algunos creen que entró accidentalmente en una anomalía desconocida bajo el hielo, un lugar donde las leyes normales dejan de existir. Otros piensan que descubrieron algo oculto en las profundidades, algo antiguo, algo que no debía ser encontrado. Pero existe una última teoría, una teoría que incluso muchos investigadores paranormales se niegan a discutir: la posibilidad de que la señal no fuera una llamada de auxilio, sino una advertencia. Porque si algo realmente logró entrar en aquel submarino, y si esa cosa permaneció allí durante décadas, entonces quizás nunca estuvo atrapada, quizás estaba esperando que alguien respondiera a la señal, esperando que alguien abriera nuevamente las puertas, y tal vez eso fue exactamente lo que hicieron. Porque hay un detalle final que casi nadie conoce. Semanas después de abandonar la expedición, varias estaciones árticas comenzaron a captar la misma frecuencia otra vez, los mismos golpes metálicos, la misma respiración distorsionada y la misma voz, una voz susurrando lentamente entre la interferencia. Ahora saben dónde estamos. La transmisión continúa apareciendo ocasionalmente hasta hoy, siempre desde diferentes puntos del Ártico, siempre lejos de cualquier ruta conocida y siempre acompañada por fallas inexplicables en equipos de navegación. Algunos creen que solo es una leyenda, una historia inventada por militares. Pero quienes han trabajado en regiones polares saben algo inquietante. Hay zonas del Ártico donde las brújulas dejan de funcionar, donde las radios captan voces imposibles y donde el hielo parece ocultar cosas que jamás deberían despertar. La próxima vez que escuches interferencia en una radio, escucha con atención, porque tal vez, en medio del ruido, alguien sigue intentando salir desde allá abajo.